Me encantan los números. Me gusta que hay 48 escaleras que conducen a mi celda. Me gusta que obtengo exactamente 4 horas de tiempo libre todos los días. Ni más ni menos. Me gusta que mi hora de despertar, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena sucedan en horarios que terminan en cero. Me gusta que haya 80 celdas en mi bloque, 20 en cada uno de los 4 pisos. Me gusta que mi celda esté en el 4.º piso, 6 puertas más abajo. No me gusta que haya 17 barras en la puerta de mi celda. No me gusta que mi número de prisioneros sea 15393. Todos los números impares son mis menos favoritos. Odio que solo pude matar a 19 personas antes de que me atraparan. Todo comenzó cuando era un niño. 6 años, 8 meses y 14 días para ser exactos. Al principio, comencé contando las letras en mi nombre, Oliver. Finalmente mi deseo de números pares me obligó a pasar a cualquier cosa y todo lo que me rodeaba. Mi familia comenzó a llamar a mi rutina mis cuentas. Mis cuentas pasarían todo el día. Tan pronto como me despertara a las 6:44 am, contaría 20 dientes, 20 dientes, 20 dientes, 20 dientes, lo mismo que el día anterior. Después de contar mis figuras de acción 12, 12, 12, 12, me duchaba. La ducha era una de mis partes favoritas del día porque podía controlar los números. Cada ducha se ajustó a la 10ª muesca, la temperatura perfecta, y duró exactamente 600 segundos, 10 minutos. Estos números son mis favoritos porque son números pares, pero también porque terminan en cero. A las 7:14 bajaba las 14 escaleras en nuestra casa, contando cada una en el camino. Me comería mi cereal, contando meticulosamente la cantidad de segundos en que tardaba en masticar cada cucharada. Antes de subir al autobús a las 7:39, contaba nuestros imanes de la nevera. 7, 7, 7, 7. Aquí es donde mi familia comenzó a notar mis cuentas. Al principio pensaron que era una peculiaridad normal que los niños pequeños tienen cuando aprenden algo nuevo. Sin embargo, mis cuentas empeoraron. Mi maestra de primer grado, la señora Sullivan, les decía a mis padres que no estaba tan desarrollado como los otros niños. Ella notó que tomaba más tiempo que los otros estudiantes en cada tarea. Al principio, mis padres no entendían por qué. Pensaron que me iba muy bien en base a mis cuentas en casa. Comenzaron a hacerme preguntas, generalmente 9 preguntas cada noche. Odiaba sus preguntas, odiaba que no pidieran una más o una menos para estar a la par, pero siempre las respondía. Al escuchar mis respuestas, comenzaron a notar de que mis cuentas no eran solo cosa de mi cerebro joven tratando de entender los números. Les decía que cuando estaba en la escuela, no podía concentrarme en mi tarea porque había demasiadas cosas para contar. La cantidad de libros en el estante, la cantidad de marcadores, lápices de colores y crayones esparcidos sobre la mesa de manualidades, la cantidad de ramas en el árbol justo afuera de la ventana del aula. Una de mis cuentas favoritas era cuando contaba a los niños en el aula. 16, 16, 16, 16, un número par. Sin embargo, cuando alguien estaba ausente, podría molestarme todo el día. Me costaba aún más tratar de hacer mi trabajo. Todo lo que podía concentrarme era en la sensación de que algo estaba desequilibrado en el salón. Finalmente, mis padres me llevaron al médico. Mientras esperaba en la sala de examen, conté los frascos en el escritorio. 3, 3, 3, 3. Las luces en la sala, 6, 6, 6, 6. Y cualquier otra cosa en el lugar que mis ojos vieran. Después de esperar 8 minutos y 54 segundos, finalmente llegó mi médico, la doctora Stephanie. Ella comenzó a hacerme preguntas que me incomodaron, pero sabía que mis padres querían que respondiera, así que lo hice. Oliver, comenzó a preguntarme, ¿qué tienes en mente en este momento? Las plumas en tu bolsillo. 3. No me gustan 3, respondí. ¿Y por qué no te gusta el número 3? Es extraño, me gustan los pares, son los buenos números. Ahora que recuerdo esta conversación,
Parecía que la doctora Stephanie me estaba apaciguando ya que solo tenía 6 años, 10 meses y 22 días. ¿Entonces debes contar las cosas más de 4 veces? Siempre 4 veces. A veces más si es necesario. Tus padres me dicen que no estás prestando atención a tu tarea en la escuela. ¿Es porque estás demasiado ocupado contando? Sí, hay mucho que contar en la habitación de la doctora Sullivan. Nunca siento que haya terminado de contar. Oh, puedo ver que eso sería algo difícil. Con suerte, podemos hacer algo para ayudar a mejorar tu rendimiento. ¿De acuerdo? Solo necesito hablar con tus padres en el pasillo por 1 minuto y volveremos. No muevas ni un solo músculo. La doctora Stephanie me dejó solo en la habitación mientras hablaba con mis padres en el pasillo, olvidando cerrar la puerta cuando salieron. Miré hacia el piso y comencé a contar los azulejos por 6ª vez desde que entré en la oficina. Mientras contaba 21, 22, 23, escuché a la doctora Stephanie mencionar en voz baja algo sobre medicamentos. No sabía lo que esto significaba en ese momento, pero obviamente mis padres sí, y no les gustó. Comenzaron a gritar: «Nuestro hijo no necesita medicamentos, y no volveremos a esta oficina». Mi madre me agarró del brazo y me llevó al auto antes de que pudiera terminar de contar las baldosas. Nunca pregunté qué estaba mal. Estaba demasiado ocupado contando todos los letreros de la calle de camino a casa. Nunca más me llevaron a otro médico. Nada cambió después de la reunión con la doctora Stephanie. Continué haciendo mis cuentas todos los días y todavía tenía problemas en la escuela porque no podía concentrarme. 2 meses y 3 días después de la cita con el médico, un estudiante nuevo, Parker, se unió a nuestra clase. 17 estudiantes en la clase. El aula se había vuelto permanentemente desequilibrada debido a Parker. Lo odiaba. Mi capacidad para concentrarme en mi trabajo disminuyó aún más. Las cuentas empeoraron ya que constantemente anhelaba números pares. Un día después de la escuela, mi deseo se hizo demasiado fuerte. Recordé que Parker estaba en mi autobús y vivía en mi calle. El autobús se detuvo en su 4ª parada, nuestra parada, y ambos nos bajamos. En lugar de ir a mi casa, decidí seguir a Parker para ver dónde vivía. Conté los pasos mientras estaba detrás de él, fuera de su línea de visión. Llegamos a su casa después de 474 pasos. Lo observé desde la distancia mientras él entraba por la puerta principal, inseguro de mi próximo movimiento. Después de 12 minutos y 19 segundos, volvió a jugar al baloncesto en su camino de entrada. En ese momento, mi mente infantil pensó que la manera perfecta de vengarse de él sería empujarlo y gritarle. Así que me acerqué a él y le dije: «¡Parker! ¡Eres un idiota y no te quiero en mi clase! ¡Arruinas mis cuentas!». Se dio la vuelta y me miró con una mirada confundida. Obviamente, no tenía idea de cuáles eran mis cuentas, pero se sintió estimulante finalmente gritarle. Comenzó a hablar, pero no pudo pronunciar las palabras antes de que lo empujara al suelo. Nunca olvidaré el sonido de mi primer asesinato. Fue un ruido hueco, como un crujido alarmante, como un bate de béisbol de madera destrozado. Su cabeza acababa de caer en la única roca en toda su entrada. Un charco rojo comenzó a empapar el pavimento alrededor de su cabeza. No se estaba moviendo. Aunque solo tenía 6 años en ese momento, sabía que había hecho algo muy malo. Realmente no quería lastimarlo, solo quería empujarlo para asustarlo. Me di la vuelta a casa y corrí después de solo esperar 4 segundos. Mientras estaba corriendo, todo lo que podía pensar era en: ¿qué pasa si lo lastimé? No quería hacerlo. Cuando llegué a casa, me alegró ver que mis padres aún no habían regresado del trabajo. Esto me dio algo de tiempo para reponerme. Llegaron a casa a las 5:27 p.m. y me quedé callado el resto de la noche. Al día siguiente en clase, estaba haciendo mis cuentas y solo conté 16 estudiantes. Parker no estaba aquí. La señora Sullivan nos reunió a todos en un círculo
y comenzó a hablarnos con voz sombría. Está bien, todos habrán notado que Parker no está aquí hoy, comenzó. Todos asentimos. Bueno, Parker tuvo un accidente ayer mientras jugaba afuera. Se golpeó la cabeza muy fuerte y ya no podrá venir a clase. Esto es muy triste para mí, y está bien que todos ustedes también estén tristes. Si alguien necesita algo hoy, vengan a hablar conmigo, ¿de acuerdo? Está bien, todos decimos al unísono. Excelente. Ahora volvamos a nuestros escritorios para que podamos comenzar la clase. Cuando todos nos levantamos y comenzamos a regresar a nuestros escritorios, comencé a pensar en Parker. En ese momento, sabía muy poco sobre su falta a la clase, pero sabía que no volvería. Sabía que lo que le había hecho a Parker era permanente. Inicialmente, esto me asustó. Me preocupaba que alguien descubriera que fui yo quien lo empujó, que era mi culpa de que ya no viniera a clase. Mientras más pensaba en esto, me di cuenta de que el salón estaba perfecto como siempre lo había sido. 16, 16, 16, 16. Mis cuentas ya no estarían en mal estado. Fui responsable de controlar los números. Por lo general, cuando los controlaba, era por pequeñas cosas como la cantidad de bocados de comida que tomaba o cuántas veces contaba algo. Esta vez, controlaba todo el aula. Hice que todo se sintiera equilibrado nuevamente. Podría usar esta habilidad para el resto de mi vida y eso es exactamente lo que hice. Los siguientes 5 años y 6 meses transcurrieron sin incidentes. Nadie descubrió que fui yo quien mató a Parker. Los policías lo consideraron un accidente y dijeron que tropezó mientras jugaba solo. Acababa de comenzar el 6º grado, lo que significa ir a una nueva escuela y descubrir todas las cosas nuevas que contar. Tuve 6 clases, 5 de las cuales tenían un número par de estudiantes. El único que no fue mi clase de ciencias. Todos los días iba a la clase y me sentía desequilibrado. Mis cuentas estaban en mal estado y mi capacidad para trabajar había sufrido un nuevo golpe. Decidí que necesitaba controlar los números. Sabía que había una chica de mi clase, Paige. Estaba enamorada de mí. Ella me seguía y siempre interrumpía mis cuentas. Estaba tan irritado por ella. Ella sería mi próximo objetivo. Esta vez no quería que fuera un accidente. Quería sentir la responsabilidad de controlar los números. Durante 3 semanas y 3 días, tracé el plan perfecto. Primero, le pediría a Paige que me acompañara al baile de la escuela, ya que solo faltaba 2 semanas y 6 días. Mientras estábamos en el baile, le decía que quería besarla, y finalmente nos escabullíamos al baño donde la mataría y volvería a hacer mis cuentas perfectas. Paige obviamente dijo que sí cuando la invité al baile. Las siguientes 2 semanas y 5 días pasaron penosamente lentas, ya que todo en lo que podía pensar era en controlar los números. Finalmente, llegó el día del baile. Mis padres me dejaron en la escuela y esperé afuera durante 7 minutos y 43 segundos. Ni siquiera podía esperar un poco más para ganar un tiempo parejo. Ella realmente era lo peor, pensaba para mí mientras entramos. Estaba extasiada de que finalmente la reconocí y de hecho la invité al baile. Llegamos a la cafetería donde se realizaba y vimos una habitación oscura con música a todo volumen y alumnos de 6º grado corriendo como animales. Siempre odié los bailes escolares porque había demasiadas cosas para contar. La cantidad de niños, la cantidad de canciones que tocaban, la duración de cada canción, la cantidad de comidas diferentes que servían y mucho más. Sin embargo, sabía que valía la pena asistir a este baile. ¿Te importaría si bailamos allí?, pregunté, señalando la esquina de la habitación más cercana al baño. Por supuesto que no, dijo un poco confundida, pero aún feliz de que le hubiera pedido bailar con ella. Ninguno de nosotros sabía cómo bailar, así que torpemente nos arrastramos durante 10 minutos y 54 segundos hasta que finalmente dije: «Oye, Paige, ¿tal vez quieres besarme? Podríamos ir al baño para que no esté tan oscuro».
Estaba increíblemente nervioso, no porque no quisiera besarla, sino porque finalmente podía controlar los números. «Oh, está bien», respondió ella. Estaba nerviosa. La agarré del brazo y la llevé rápidamente al baño de chicas. Tan pronto como llegamos allí, me aseguré de que nadie más estuviera usando alguno. Estábamos solos, tenía una gran sonrisa en su rostro, y yo también fingí una sonrisa para ella. Mientras los dos nos inclinábamos para el beso, sentí la esquina del lavamanos. Puse mi mano en el lado derecho de su cabeza, y en lugar de guiar su rostro hacia el mío, golpeé su cabeza contra la esquina del lavabo, dejando una mancha roja. Ella inmediatamente se derrumbó en el suelo. Puse mi oreja en su nariz y conté 10 segundos. Ella no estaba respirando. Finalmente lo hice. Yo controlé los números. Lo bien que sentí al igualar los números no se parecía a nada que hubiera experimentado. Mi cerebro estaba abrumado por los números pares. Tenía el control de todos los números nuevamente y esta vez era completamente responsable. Sin embargo, aún no había terminado. Necesitaba hacer que esto pareciera un accidente. Tomé un letrero de piso mojado del armario del conserje más cercano y corrí de regreso al baño. Afortunadamente, nadie había encontrado a Paige todavía. Salpiqué un poco de agua en el suelo y en la parte inferior de los zapatos de Paige. Luego coloqué el letrero de piso mojado justo a sus pies y salí corriendo al baile. Nadie se enteró de que fui yo quien la mató. A medida que crecía, nunca superé mis cuentas ni mi abrumador deseo de números pares. Seguí matando a las personas que arruinaron mis cuentas. Natalie cuando tenía 14 años por ser el séptimo miembro de mi grupo de inglés. Caleb cuando tenía 19 años por ser mi tercer compañero de cuarto. Marcus cuando tenía 22 años por dejar siempre el volumen de televisión con un número impar. Cheryl cuando tenía 24 por enviar 17 o 13 o 15 correos electrónicos todos los días y otras 12 personas que me irritaban. Aprendí a ser creativo con mis asesinatos, ya que necesitaba hacer que parecieran accidentes o asegurarme de que nunca encontraran los cuerpos. A veces golpeaba a las personas en la cabeza lo suficientemente fuerte como para matarlas y plantaba accesorios para dar la apariencia de que se resbalaban y se golpeaban la cabeza. Otras veces ponía veneno en la comida de las personas, lo que hacía que sus órganos se cerraran y no sospecharan de una autopsia. Una vez, colgué a una persona mientras aún estaba viva para que pareciera un suicidio. Nunca dejé ninguna evidencia hasta mi 19ª y última muerte. Mi 19ª muerte fue un hombre llamado Ellis, con el que trabajé. Ellis no era un número impar en un grupo y no hizo nada notable en cantidades impares, pero siempre interrumpía mis cuentas. Cuando estaba en mi escritorio contando mis marcos, 4, 4, 4, 4, él me interrumpía varias veces. Estaba tan irritado por él que sabía que tenía que matarlo. Como trabajábamos juntos, fue fácil averiguar dónde lo mataría. En su automóvil, después del trabajo. Tenía un bate de madera en mi auto que solía usar con muchas de mis víctimas. Llegó el final del día y vi a Ellis preparándose para irse, así que recogí en silencio todas mis pertenencias, me puse el abrigo y me escabullí antes de que pudiera verme. Me apresuré hacia mi auto. Agarré mi bate y me escondí en los arbustos cerca de su auto. Después de esperar 3 minutos y 16 segundos, escuché el clic de su auto desbloqueándose. Ahora era mi oportunidad. Sin decir una palabra, salí de los arbustos justo enfrente de él y bajé mi bate sobre su cráneo. El impacto hizo un fuerte ruido de crujido y destrozó mi bate. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. Ellis cayó al suelo. La parte delantera de su cabeza estaba ligeramente lastimada, pero seguía respirando. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie y me dio un puñetazo en la cara. Recuerdo sentir que me sangraba la nariz, pero no le estaba prestando atención. En cambio, estaba enfocado en terminar lo que comencé.
Levanté el extremo astillado del bate que tenía todavía en la mano y lo bajé en su cráneo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces hasta que finalmente dejó de respirar. Antes de irme, tuve que hacer que pareciera que se resbaló en el hielo. Como era invierno en ese momento, vertí el agua justo a los pies de Ellis, sabiendo que se congelaría en minutos. Luego, tomé lo que quedaba de mi bate y golpeé el espejo lateral 4 veces para que pareciera que Ellis se golpeó la cabeza después de resbalar. Finalmente, reuní las 19 astillas de mi bate y me fui a casa. Estaba emocionado de no tener que preocuparme más de que Ellis interrumpiera mis cuentas. Mi entusiasmo, sin embargo, no duró mucho. Los siguientes días continuaron tan normales como posiblemente podrían ser. Hice todos mis conteos sin interrupciones, lo cual fue un sentimiento maravilloso y nuevo. Las personas en la oficina lloraron por Ellis, pero no me importó. Era solo una persona menos de la que tenía que preocuparme por contar. Todo iba bien hasta 5 días después del asesinato. Ese día escuché un golpe en mi puerta mientras me preparaba para trabajar. Corrí escaleras abajo, contándolos a medida que avanzaba y abrí la puerta. 3 policías me saludaron con un par de esposas. Oliver Miller, estás bajo arresto por el asesinato de Ellis Landon. Después de 19 asesinatos, finalmente me atraparon. Me sentí incompleto, como si me hubieran quitado gran parte de mí. Obviamente sabía que iba a ir a la cárcel por todo lo que había hecho, lo que significaba que nunca obtendría mi 20ª muerte. Estaría incompleto por el resto de mi vida. Aparentemente lo que sucedió fue que cuando Ellis me dio un puñetazo en la cara, quedó algo de mi sangre en los nudillos. Fue probado y rastreado hasta mí. Registraron mi auto mientras estaba en el trabajo un día y encontraron los restos del bate que tenía su ADN por todas partes. Después de que fui arrestado por el asesinato de Ellis, los policías iniciaron una investigación completa sobre mí. Conectaron 17 de los otros 18 asesinatos que había cometido. El único que no pudieron probar que hice fue el de Parker, pero en ese momento no me importaba. Había matado a más personas en 38 años que 3 asesinos en serie en toda su vida juntos. Mi juicio en la corte fue como cualquiera esperaría. Me declaré inocente, pero había demasiadas pruebas en mi contra. Me declararon culpable. La peor parte fue cuando el juez estaba leyendo el veredicto. Me concedió 19 cadenas perpetuas, una por cada persona que había matado. Sabía que sería otro número impar que me molestaría por el resto de mi vida. He estado en prisión por 6 años, 9 meses y 14 días. Cada día ha sido un infierno. Constantemente anhelo más números pares, pero sé que si mato a alguien más aquí, me arrojarán al calabozo durante días. Toda mi vida se siente desequilibrada. Mis cuentas no se han sentido bien desde que llegué aquí. El único pensamiento que me ha pasado por la cabeza durante los últimos 6 años es 19, 19, 19, 19. Ya no puedo soportar el sentimiento de estar incompleto. Esta noche conseguiré mi 20ª muerte. Yo mismo. Si me quieres ayudar un poco, comparte este video, te lo agradecería mucho. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que así te avise cuando suba un nuevo video. Recuerda que te ha hablado la voz de la oscuridad y hasta pronto.